Oramos todos. Señor, que yo crea más en ti, que tu presencia me guíe con la autoridad de tu amor, que tu bendición esté siempre en mis pasos de cada día. Escucho tu palabra en el corazón de María Santa. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Entonces respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Le preguntaron a San Antonio: ¿a qué autoridad debo obedecer si es la que me manda a hacer muchas cosas y me pide que tengo que cumplir con unas normas o leyes y que tengo que acatar lo que digan? Y San Antonio respondió: tienes que obedecer primero a la autoridad de Dios, que en su palabra es clara y concisa como lo son sus mandamientos, y a la autoridad de la Iglesia, que sigue la palabra de Dios. Si te piden algo que vaya contra Dios y contra la tradición de los padres, o sea, de la Iglesia, no lo debes cumplir porque estarías traicionando a Dios. ¿Con qué autoridad obraba Jesús? Con la autoridad de su Padre. Y aún ante las autoridades judías, ante las autoridades religiosas de su tiempo, de los sumos sacerdotes, de los letrados, levitas, fariseos y ancianos, él dijo: mi autoridad es la autoridad de mi Padre. Si ustedes hacen lo que Dios manda, les obedezco. Si ustedes no hacen lo que Dios manda, no les obedezco. En otras palabras, en este mundo quieren obligarnos a que todo lo que manden lo tenemos que hacer. Entonces, ¿que aprueban la ley del aborto? Ah, tienen que hacerlo porque el mundo la aprobó y el gobierno la aprobó. Que la eutanasia, no, es que hay que hacerlo porque el gobierno dice. Que las uniones entre los mismos sexos, es que todos tienen que acatar eso porque es una ley. No, un momentico. ¿Y esas leyes son leyes de Dios? ¿Y esas leyes las mandó Dios? Si no las mandó Dios, ¿por qué hay que acatarlas? Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Yo hago
la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Lo que me manda el Padre. Hago la voluntad de Dios, la autoridad. ¿Cuál es la autoridad de un cristiano? La palabra de Dios por encima de todo. Es que aún en la iglesia se ha metido cantidad de cosas y de pensamientos relativistas y superficiales, que hay que aceptar lo que el mundo vive porque estamos en un mundo moderno. O como le contestaba un sacerdote a un fiel, es que usted ya es fanático, usted es un tradicionalista, usted se quedó en el pasado. No, padre, no me he quedado en el pasado. Yo me quedé con la palabra de Dios, le respondió ese fiel. Me quedé con el magisterio verdadero de la iglesia. Porque si usted me dice que no es pecado lo que yo le estoy contando, entonces está usted contradiciendo los mandamientos de Dios, que dicen que es pecado en tal mandamiento. Es que a veces la autoridad de los hombres o de los que mandan parece que tuvieran la autoridad por encima de Dios. Parece que tuvieran la fuerza por encima de Dios y que hay que obedecerles porque mandan. No, un momentico. Y usted coincide con la palabra de Dios y con el magisterio verdadero de la iglesia. Si no coincide, no se puede obedecer, lo dice Santo Tomás, que a la autoridad civil, que a la autoridad familiar y que a la autoridad eclesiástica se les obedece siempre y cuando vayan de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios y con la tradición de la iglesia. Un hijo le debe obedecer a un padre que le ordena que tome con él porque él se emborracha. Venga que soy su papá, obedézcame. O vaya, diga esta mentira, vaya, diga esta mentira. ¿Le debe obedecer? No, no le puedo obedecer, aunque sea su papá o su mamá. Si un hijo se quiere portar bien y no vivir, por ejemplo, en unión libre y el papá y la mamá le dicen, no vivan en unión libre por ahora, vivan así, porque es que es mejor por ahora y se conocen y más adelante miran si se casan. ¿Le tiene que obedecer el hijo? No, porque primero está Dios. ¿Cuál era la autoridad de nuestro Señor? La autoridad del Padre, por encima aún de las autoridades religiosas. Se obedece siempre y cuando quien mande y pida obediencia esté en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios y en la verdad del magisterio de la iglesia. Tengan eso claro, amados cristianos, porque lo dice la misma doctrina de la iglesia y lo dice la misma palabra de Dios, que se le obedece siempre y cuando a las autoridades, siempre y cuando vayan con la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios y lo dice el Santo Evangelio y lo dicen las reglas de la misma iglesia. Por eso uno tiene que estar en la autoridad del Señor, en la verdad del Señor, en lo que Dios dice y lo que Dios manda. Repasemos, y lo digo 1000 veces y lo diré 1000 veces, repasemos los santos mandamientos. Leamos más la palabra de Dios, los santos evangelios, por ejemplo. Leamos más el catecismo de la iglesia para ver qué es lo que Dios nos manda por medio de su iglesia. Analicemos más lo que Dios nos manda para vivirlo y no dejarnos confundir por lo que dice el mundo. Porque a veces aún en la misma iglesia dicen es que hay que amar a todos. Sí, claro, hay que amar a todos. Pero amar y recibir a todos no quiere decir estar de acuerdo con todos y estar de acuerdo con el pecado de todos. Porque a veces uno ve aún en la misma iglesia cómo reciben a gente que está en pecado grave y pecado mortal y los abrazan y los acogen y no les dicen conviértete, tienes que dejar ese pecado. Como está pasando
en muchas partes en el mundo que aún la iglesia está admitiendo cosas que no debe admitir. Y ha salido en noticias, por eso no es nuevo ni lo estoy diciendo yo, lo dicen las mismas noticias. Acoger al pecador, dice San Agustín, no es acoger su pecado. Acoger al pecador es decirle que se tiene que convertir de su pecado. Amo al pecador, decía San Agustín, mas odio su pecado. Y el Padre Pío, si leemos la biografía del Padre Pío, el Padre Pío siempre decía, ese pecado que tienes, sácalo de tu vida, pide perdón y arrepiéntete o te irás para el infierno. O como decía San Juan de la Cruz, quien convive con el demonio, el mundo y la carne y los admite en su vida y piensa que así Dios le ama, está traicionando a Dios y se condenará. O como decía San Benito a sus monjes, lo primero que hay que purificar ante Dios son los pecados. O amas a Dios y luchas por amarlo, o no eres digno de seguirlo. O como le dijo nuestro Señor allá en el capítulo 8 a la mujer adúltera, se lo dijo claramente, con su autoridad se lo dijo. ¿Quién te ha condenado? Nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Levántate y en adelante no peques más. Esa es la autoridad de Dios, la autoridad del amor, de la misericordia, del perdón, de la compasión, de la bondad, de la clemencia. Esa es la autoridad de Dios de decir te amo y te voy a llevar por el camino de la conversión hacia un amor verdadero. Pero Dios no dijo por ningún lado que su autoridad de amor y misericordia está en acoger a todo el mundo, en estar con todo el mundo y en admitirle a todo el mundo lo que quiera hacer y lo que quiera vivir libremente. La autoridad de Dios es te amo, pero conviértete. Te amo, pero deja tu pecado. Te amo, pero lucha contra ese pecado. Dejemos que Dios ejerza su autoridad sobre nosotros y que nos diga claramente lo que tenemos que cambiar con su autoridad. Dios nos ama poderosamente, pero ese amor exige conversión continua, conversión continua. Porque si uno le dice a Dios, Señor, ayúdeme y bendígame, Dios le dirá, pues te voy a pedir conversión, porque me estás pidiendo que te ayude, pero no me estás demostrando conversión. Pidámosle al Señor que ejerza su autoridad sobre nosotros, su autoridad de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, y que nos lleve por el camino verdadero de la conversión. Todos estos que le pedían al Señor, ¿con qué autoridad haces eso? No se convirtieron, lo condenaron y lo mataron porque se quedaron con sus propias ideas. Porque esos eran, como decíamos en el Evangelio de ayer, esos eran los que tenían el negocio en el propio templo de Dios, vendiendo las cosas de Dios. Y cuando el Señor los sacó a palo, se enojaron y decidieron matarlo, en vez de decir, oiga, Dios tiene la razón. Y así pasa muchas veces entre nosotros, que Dios nos dice las cosas y no nos gustan, y nos dice la verdad de lo que no estamos haciendo bien y no nos gusta. No, a Dios le gustan las cosas serias y verdaderas. Pues digámosle al Señor que nos guíe en la verdad con su poderosa autoridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero de verdad creer en ti. Señor, yo quiero de verdad seguirte a ti. Señor, yo quiero de verdad entregarme a ti. Ejerce la autoridad de tu verdad sobre mí y guía mi vida por los caminos de tu verdad.
Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con vosotros y en el corazón de María Santísima, que vivió la verdad siempre en la vida del Señor y a los pies de su cruz lo vivió plenamente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esta poderosa bendición descienda sobre ustedes y sus familias y los guíe por el camino de la verdadera autoridad de Dios, que es su palabra. Amén, amén, amén.